Tras más de 9 horas de discusión, las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate la reforma tributaria. Se acaba de aprobar la reforma tributaria en su primer debate y quiero dar especial agradecimiento a los partidos políticos por su talante democrático y por los aportes que se dieron. La jornada transcurrió con hechos como la votación de varios impedimentos en la mañana y el retiro de la bancada de Cambio Radical. Cambio Radical no votó la reforma tributaria del presidente Petro, que ni es social ni es equitativa. Es una reforma que destruye el aparato productivo, que va a aumentar la inflación, muy importantemente, aumentando los costos de la canasta familiar. Es una reforma que va a generar desempleo y es una reforma que evidentemente hace daño a las clases menos favorecidas de este país. En horas de la tarde los artículos fueron votados por bloques. El senador Miguel Uribe, quien presentó una ponencia negativa, hizo duros cuestionamientos. Solo 2 días han permitido para el análisis de un documento que tiene más de 50 modificaciones a los 69 artículos originales y más de 16 artículos nuevos. No solo es antidemocrático, sino también irresponsable que el gobierno Petro pretenda atropellar este debate y evitar que se pueda profundizar, que los colombianos conozcan el efecto. También anunció que la oposición prepara protestas. Así que vamos a hacer todo el trabajo para evitar que se pupitree, pero especialmente convoco a la ciudadanía de los medios de comunicación que nos apoyen para que este gobierno no atropelle a los colombianos, no asfixie la economía y no aumente la pobreza. Algunos de los cambios que trae este proyecto incluyen modificaciones en relación con los impuestos como el patrimonio, los dividendos y las ganancias ocasionales, sobretasa de renta a varios sectores y la eliminación del impuesto a las exportaciones de carbón y el petróleo, entre otros. El ministro de Hacienda se pronunció por uno de los puntos más polémicos, las pensiones. El proyecto original decía 10 millones mensuales, pero en realidad con los ajustes que hicieron de aumentar los beneficios tributarios solamente se aplica ahora a partir de 13 millones mensuales. Entonces es totalmente equivocado, es que dejen de mentir francamente a la opinión pública con este tema, porque ese es el monto a partir del cual las pensiones serán grabadas. Con la reforma, el gobierno de Gustavo Petro espera recaudar 22 billones de pesos. El segundo debate se hará en los próximos días. Así avanza con paso firme la reforma tributaria en el Congreso. Ya vieron ustedes en las comisiones de Cámara y Senado, en las comisiones económicas. ¿Qué quiere decir eso? Que faltan las plenarias y que eso sucederá probablemente en la primera semana de noviembre para quedar aprobada. Así aspira el gobierno a mediados de noviembre. ¿Por qué digo así aspira el gobierno? Porque también para mediados de noviembre va a quedar la aprobación del presupuesto nacional. Y las dos cosas simultáneamente, seguramente una va a entorpecer la otra la una, y algunas demoras va a haber en el camino. Pero está clarísimo que salvo un artículo, ya habíamos dicho cuáles se habían caído el día de ayer, cuáles la ponencia había dejado atrás, etcétera, etcétera, la ponencia fue aprobada prácticamente intacta. Solo un artículo, el artículo 22, relacionado con cómo se mide el valor de las acciones que tiene la gente en su propiedad en un momento dado para conformar su patrimonio y calcular su patrimonio y aplicar el impuesto al patrimonio, salvo esa que se quedó para las discusiones en plenarias, todo lo demás va aprobado y va con paso firme. ¿Quiere eso decir que la aplanadora del gobierno en el Congreso funciona como un relojito? A veces sí, a veces no. A modo de paréntesis, hoy se aplazó algo que se daba por hecho y era la aprobación en primeras rondas de la reforma política. ¿Por qué se aplazó? Porque el Partido Conservador se le volteó al gobierno. ¿Se le voltea en unas sí y en otras no? Pues sí, así es la política, y eso quiere decir que la coalición de gobierno no está tan aceitada como parecería, por lo menos en este tema de reforma política que quedó nuevamente aplazado para la semana siguiente. Pero una última observación sobre esa gran paradoja del precio del dólar. ¿Por qué hablo de paradoja? Porque los países miembros de la OPEP, sumando además a Rusia, se pusieron de acuerdo el día de ayer para recortar la producción en 2 millones de barriles diarios. ¿Eso cuánto es? Eso es la suma más grande desde el año 2020, y esa contracción de la producción aumentó el precio del petróleo, lo aumentó casi en 1,5%. Perfecto, aumenta el precio del petróleo, inmediatamente debería bajar el precio del dólar en Colombia. No bajó.
sino que subió y subió a niveles récord, pasó por encima de 4.600. ¿Qué está pasando? Al menos dos explicaciones. Una, que la inflación fue más alta de lo que se esperaba y eso trae preocupaciones sobre la salud de la economía. Pero dos, sin lugar a dudas, la imprudente observación del presidente Gustavo Petro cuando dice la mejor manera de contener capitales en Colombia es ponerles un impuesto. ¿Ustedes qué creen que van a hacer los que tienen capitales en Colombia cuando un mandatario lanza esa señal? Pues vean los resultados en tasa de cambio. Creo que en esto la prudencia en el manejo no solo de la política económica, sino de los anuncios debería ser prioridad y debería ser manejada por el Ministerio de Hacienda.